noches y bienvenidos una semana más, después de un intervalo de 15 días, a la Alameda para hablar de Málaga y su provincia, y en esta ocasión, esta noche, pues para hablar de turismo. ¿Y por qué? Al margen de que es la principal industria que hay en esta provincia, en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, porque la celebración de Fitur pues, ha confirmado pues, el excelente momento que vive el turismo, que vive la industria, la principal industria, insisto, de Málaga y de Andalucía. Y queremos hablar pues, de todo lo que pasó allí en esta Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes del mundo, junto con la de Londres y Berlín. Y para ello pues, contamos con el habitual equipo de periodistas que está muy informado sobre todo y también de turismo, y con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, al cual saludamos desde ya. Buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, gracias. Bien, y bueno, vamos a hablar, nos va a contar todo lo que pasó allí, que parece que la conclusión, hubo un gran despliegue informativo de muchos medios, incluido esta casa, 101 Televisión y el periódico Sur, y bueno, la sensación es que había sido un completo éxito. Y como les decía, al margen de el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, pues contamos con Javier Recio. Hola, buenas noches. Como siempre te digo, habitual en esta alineación, Ana Pérez-Brián. Buenas noches, Manolo. Y la especialista en turismo del periódico Sur, Pilar Martínez. Buenas noches. ¿Cuántas ferias de Fitur llevas ya, Pilar? 21. 21. ¿Londres cuántas? 21. 21 también. Y ¿Y voy Berlín? camino de la 21 de Berlín. Bueno, pues habrá que celebrarlo también en Berlín. Bien, pues antes de empezar la conversación, consejero, pues Pilar, coméntanos así, a modo de titular, pues la situación de, bueno, no solo de las ferias, sino de los datos de Andalucía respecto al sector turístico. Bueno, yo creo que el hecho de que Andalucía estuviera en Fitur ocupando un poco más de un pabellón de los 9 que supone toda la feria, y que ese pabellón, que son 7.200 metros, se quedara pequeño, ya es un indicador del ambiente que ha habido. Y el ambiente que ha habido supone que el destino está en pleno auge y que los datos de 2024 y las previsiones para 2025 así lo ratifican. Andalucía ha cerrado el año turístico como el mejor de la historia, con 36,2 millones de turistas, pero además ha cerrado el año turístico con 30.000 millones de ingresos, casi 30.000 millones de ingresos, que supone que el impacto económico crece el doble que la llegada de turistas. A un ritmo, dos veces que la llegada de turistas. Fruto de la estrategia que se está manteniendo de apostar por la calidad antes que por la cantidad. Y también ha presumido allí en Fitur de un mejor reparto de viajeros y de flujos turísticos, tanto en el tiempo, a lo largo del año, con crecimientos mayores fuera de temporada, con diferencias de fuera de la temporada, crecimiento de llegada de turistas en torno al 10% y en temporada en torno al 4%. Un mayor reparto de turistas durante el tiempo y también un mayor reparto a nivel geográfico, a nivel del territorio, con menores concentraciones. Lo que es la desestacionalización, de la que siempre se ha hablado, ¿no? Que era la vieja aspiración, ¿no? pendiente del turismo andaluz, y también con más destinos, ¿no? Lo que dice. Exacto. Y ahora encara un 2025 con la previsión de llegar a los 37 millones de turistas. Y habría que preguntarle al consejero cómo hacerlo. Pues sí, pues le vamos a preguntar, háganse la idea que 7.000 y pico metros, ¿no? Es como un terreno de juego, sí. No como un estadio, pero sí como un terreno de juego, casi como un campo de fútbol, ¿no? Para hacernos una idea. Bien, al margen de estos éxitos del turismo y de los buenos datos, no crean que también vamos a hablar de todo el debate que hay alrededor del turismo y que yo creo que es interesante que lo afrontemos esta noche. Consejero, siempre cifras récord, pero entendemos que son cifras para estar satisfechos, pero también cifras para hacer pensar, ¿no? Es decir, porque no se puede estar permanentemente en busca del récord, ¿no? Sino que hay, como ha dicho Pilar, ¿no? Un turista diferente, destinos también, diversificación del destino, desestacionalización. ¿Cuál es el balance que hace también a golpe de titular, ¿no? Como nos gusta decir? Bueno, creo que no lo voy a poder hacer tan bien como lo ha hecho Pilar, pero en sus magnitudes, en sus datos está perfectamente el consejero es él, ¿eh? No vayan a creer. Pero bueno, lo ha hecho fantástico la consejera también. Bueno, en este caso la verdad es que creo que tenemos todavía retos por delante, o yo creo que
trabajamos con nuevos retos cada vez y el reto no es necesariamente tener más turistas, ¿no? Creo que es lo que ha quedado de patente en este año y en los años anteriores. Obviamente vienen turistas y no les cerramos las puertas, aunque el modelo es muy diferente al que teníamos décadas atrás. Me refiero a un modelo basado en la proyección hacia la demanda o un modelo basado en la proyección de la oferta. Yo creo que ahora estamos trabajando clarísimamente en un modelo de proyección de oferta en el que hacemos selección de mercados y selección de clientes objetivo, donde en aquellos mercados que son emisores en otros momentos del año. Por eso tenemos la capacidad de gestionar estacionalidad o gestionar flujos turísticos en aquellos momentos del año donde no nos interesa tanto crecer o crecer en una magnitud diferente, que es pues, en estancias o en gasto medio por persona y día. Y eso lo estamos haciendo. También somos capaces de gestionar estacionalidad como no lo hayamos hecho nunca. Hacía 20 años que no teníamos las cifras. Pero ¿por qué se ha roto, o sea, por qué se ha conseguido romper la estacionalidad? ¿No? Porque se lleva muchos años intentando hacer y en cambio ahora se ha conseguido. ¿Cuáles han sido las claves? Vale, lo diré de una forma para que todo el mundo lo pueda entender. Es imposible conseguir resultados diferentes si hacemos las cosas de la misma manera una y otra vez. Si empeñamos los mismos esfuerzos en hacer las cosas de la misma manera, aunque las hagamos muy bien, nunca haremos mejores resultados. Siempre estaremos dando los mismos, ¿no? Por lo menos en la misma banda. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado nuestros mercados de turistas. Hemos ido a otros mercados diferentes, aquellos que se mueven en otras épocas del año. Si nosotros vamos a Europa y España básicamente son mercados de temporada alta. Traemos a más personas en temporada alta y cada año traíamos a más personas en temporada alta. Se producían desequilibrios muy importantes y el mercado cercano, nuestro mercado cercano, aquel que está a menos de 4.000 kilómetros de distancia, es decir, estamos hablando de 3-4 horas de avión, pues era básicamente España y Europa. Y lo teníamos bastante bien controlado, ¿no? Y seguimos teniendo un control del mercado europeo muy interesante, incluyendo España, por supuesto. Pero tenemos que ir a otros mercados que nos permitan gestionar otros momentos del año. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos creciendo en cifras espectaculares en el mercado asiático, el Asia-Pacífico, en Estados Unidos, pues más de un 50% en este año. Cifras de crecimiento del 150-200% en el Asia del Pacífico, con China, por ejemplo. Tener un vuelo directo nos mejora muchísimo esos datos, pero si lo tenemos con una escala tampoco pasa nada. De hecho, hace poco se anunciaba que Córdoba tenía un vuelo directo con Barcelona y decía, bueno, pues vendrán más catalanes, ¿no? Vendrán más catalanes, pero es que Barcelona para la compañía es un hub internacional, o sea, vienen también clientes o turistas, en este caso, de otras partes de Europa que utilizan ese aeropuerto, Barcelona, como vuelo, como aeropuerto de conexión con Córdoba en este caso. Y bueno, en caso del aeropuerto de Málaga tenemos miles de ejemplos de esta materia, ¿no? El trabajar con otros mercados y trabajar con otros clientes te da la posibilidad de hacer las cosas de otra manera y, por lo tanto, manejar la estacionalidad, que es gestionar. No tenemos que ir en contra de la estacionalidad. Los negocios turísticos son estacionales. El negocio de la nieve es estacional, solo nieva en invierno y no podemos pensar que nuestra estación invernal en Sierra Nevada pues va a funcionar mejor en verano que en invierno. Es imposible. Lo que tenemos que buscar son otros públicos y otros usos para esos mismos recursos. Y eso es lo que estamos haciendo y yo creo que con buenos resultados. Aquí están los datos. Crecemos mucho más en el invierno y en el otoño que en la temporada alta. No, de hecho, incluso creo, ¿no?, que en agosto la cifra está como similar a la de otros años, incluso un poquito más baja, ¿no, Pilar? Los hoteleros dicen que julio y agosto han sido los peores meses en cuanto a crecimiento. En cuanto a crecimiento. No es que sean malos los indicadores, sino que el ritmo de crecimiento ha sido donde más se ha paralizado. Sí, en la temporada alta, es decir, los meses de junio, julio y agosto hemos estado en crecimientos como máximo del 5%, la media en torno al 4% que decías tú, y después también en los meses de temporada baja tradicionales, esos que conocíamos de temporada baja, habrá que cambiarle el nombre a todo esto porque ya claro, los modelos han cambiado, pero en la temporada baja y media estábamos por crecimientos por encima del 10%. Esto es lo que queremos seguir manteniendo, crecimientos moderados en temporada alta que permita gestionar aquellos flujos que son muy complicados en esa época del año, sobre todo porque es cuando tenemos a todo el turismo nacional. El turismo nacional suele venir en temporada alta. El complemento, ahora Javier, el complemento porque en temporada alta era sol y playa, que es un segmento que, vaya, absolutamente viable y con futuro, sí. Pero ¿qué otro segmento, digamos, ha potenciado frente al sol y playa? Porque claro, en enero, febrero y marzo
¿no? No será de sol y playa, ¿no? No, bueno, el sol y la playa tiene un uso durante la temporada alta, que es baño, y durante la temporada baja es otro. Gracias a que tenemos una climatología muy benigna en prácticamente todo el litoral de Andalucía, pues la gente utiliza las playas incluso para hacer deporte o para complementar otra actividad, ¿no? Pero el turismo deportivo, el turismo cultural, el turismo mucho más de nichos, ¿no? En el tema, por ejemplo, el avistamiento de aves. Hay una serie de turismo de negocio, bueno, pues el turismo de gastronomía. Hay una serie de segmentos que proliferan mucho mejor, teniendo en cuenta cuáles son las expectativas de ese turismo que también traemos fuera de temporada. Digo, al hilo del turismo, hay una corriente de turismofobia, que yo creo que eso es evidente. Me gustaría saber al consejero de turismo cómo le preocupa y cómo se puede luchar contra este fenómeno, que cada vez gana más adeptos. Eso es una realidad. Bueno, yo creo que como todas las cosas tendrán su moda, los que lo están impulsando tendrán que alguna vez hacer balance y explicar por qué lo han hecho, si realmente merece la pena por enarbolar una bandera coyuntural, temporal, de una reivindicación que ellos mismos han creado, yo creo que con una base de algunas realidades, pero que en ningún caso se pueden achacar al turismo. Es decir, tenemos problemas de vivienda, pero eso no se puede achacar al turismo. Hay que enarbolar la bandera y decir que esto es por culpa del turismo y salir a la calle por unos cuantos miles de votos, eso es una irresponsabilidad. Y las personas que están al cargo de los asuntos públicos y los intereses públicos de los andaluces deberían saber que si el 15% del Producto Interior Bruto de Andalucía es turismo, y que viven 430.000 personas directamente del turismo, una de cada 4 familias está directamente conectada a los ingresos turísticos, pues me parece una grave irresponsabilidad. Directamente, no, porque yo creo que indirectamente incluso, ¿no? Bueno, indirectamente las cifras son inmensamente superiores. Le diré que 81 sectores de actividad diferentes al turismo se benefician de la actividad turística. Cuando pensamos en turismo pensamos en la hotelería, en la hostelería, quizá en algunos servicios turísticos, pero la metalurgia, la fabricación de muebles, el comercio minorista, la agroalimentación, todos estos sectores y otros hasta 81 están beneficiados directamente por la actividad turística. Mire, muchas veces no sabemos analizar cuál es el impacto real de una actividad sobre otras, ¿no? Pero en España ocurrió una cosa, bueno, en el mundo ocurrió una cosa hace muy pocos años, que fue la pandemia, la crisis sanitaria tan impresionante. Y eso nos produjo el resultado de lo que hubiera sido un ensayo perfecto. Es decir, si quitamos esta actividad, ¿qué ocurre? Eso no lo hubiéramos podido hacer nunca en unas condiciones normales, pero con la pandemia ocurrió. Si quitamos el turismo, ¿qué ocurre? Ya sabemos lo que pasó. Claro. Hombre, y sabemos lo que pasó. Quitamos el turismo de la ecuación y sabemos lo que pasó. Cerraron empresas de agroalimentación, cerraron empresas de fabricación de muebles, cerraron. No es que vieron, es que hay miles de puestos de trabajo que dependen de la actividad turística. Es una grave irresponsabilidad y lo digo de verdad con mucha preocupación, no porque los ciudadanos puedan llegar a creerse ese relato, que para eso estamos también los que practicamos el contrarrelato con datos, porque el dato mata al relato y le decimos, mire usted, esto que están diciendo estas personas es falso, es falso. Por ejemplo, el fenómeno de la vivienda turística, ¿usted las prohibiría? No. De hecho, no estamos prohibiendo la vivienda turística, ni ningún ayuntamiento prohíbe las viviendas turísticas. Estamos facilitando, a través del decreto de vivienda turística, un marco regulatorio que permita a los ayuntamientos poner en práctica, y esto es muy importante, el modelo de ciudad que quieren. El alcalde Paco de la Torre tiene clarísimo cuál es el modelo de ciudad que quiere para Málaga y que necesitan los malagueños. Él habla y sabe perfectamente cuáles son las necesidades de la ciudad. Y a partir de este modelo dice, quiero crecer por aquí en suelo industrial, quiero crecer por aquí en suelo comercial, quiero crecer por aquí en suelo residencial y quiero también de alguna forma limitar en algunos casos los usos residenciales en algunas partes de la ciudad. Por lo que sea, porque él tiene que después, antes de hacer esa limitación o esa proyección, tiene que decir cuáles son los intereses generales que está persiguiendo con esa motivación. Porque si no, un juez le echará abajo la modificación que haga urbanísticamente de la ciudad. Dirá, usted no puede limitar este uso porque el otro derecho que usted limita también es un derecho fundamental, es el derecho a la libre empresa, por ejemplo. Y cada uno puede hacer lo que quiera con su casa, ¿no? Bueno, dentro de un orden. Sí. Y entonces, pues... ¿Usted cree que todas las medidas que están tomando algunos ayuntamientos, incluido el de Málaga, estoy pensando también en Cádiz, por ejemplo, lo que es el centro histórico, cree que pueden llegar a juicio y que pueden desmontar todas esas medidas? Bueno, obviamente cuando el Ayuntamiento de Málaga limita en algunas partes del centro histórico... El famoso 8%, ¿no? de
Pues Exacto. tiene que explicarlo muy bien, porque tiene que ser una propuesta de interés general realmente y tiene que haber fundamentación. No es lo quito porque creo que... No, tiene que haber datos pero en esta línea está trabajando el Ayuntamiento de Málaga, conozco las fundamentaciones y creo que un juez entenderá que un derecho en este caso es más importante que el otro, que es lo que al final trata de ver una deliberación judicial, ¿no? Si el derecho a la convivencia, el derecho a la vivienda es más importante en este caso que el derecho a la libre empresa, que es lo que va a ver un juez en esa deliberación, como digo, en el juzgado. A mí me gustaría hacer una pregunta. En todo este escenario de las viviendas turísticas, de la estrategia de la Junta por dejar de algún otro modo libertad, una libertad también controlada a los ayuntamientos para gestionar, ¿la Junta está preparada para fiscalizar? Porque al final, bueno, por ejemplo, las medidas que se han tomado en Málaga, bueno, se pueden prohibir las viviendas turísticas, no los apartamentos turísticos, pero las viviendas turísticas en un determinado espacio porque se declare zona saturada, pero después, o sea, es decir, es la Junta la que tiene que hacer ese papel fiscalizador y que realmente que eso se cumpla. ¿Se está haciendo, se han puesto nuevos mecanismos en marcha para que eso sea así en función de las decisiones que va tomando cada ayuntamiento? ¿Eso va a ser efectivo? Es decir, mucha gente piensa que va a ser un brindis al sol, ¿no? Que realmente en el último momento esa fiscalización imprescindible por parte del gobierno andaluz, bueno, pues es bastante complicada. Vamos a ver, todo esto hay que incardinarlo en una serie de elementos que son de naturaleza jurídica. La ley del turismo establece que el registro de turismo de Andalucía es un registro que se controla, ¿no? No, que en donde los empresarios se dan de alta por declaración responsable. O sea, es una declaración responsable, es la forma de inscribirse. Y hay un registro para los propietarios de viviendas que quieren dar de alta a la vivienda de uso turístico. El hecho de que tú digas, yo conozco el propietario, conozco toda la normativa y yo cumplo la normativa y des una declaración responsable, exige que realmente la conozcas y la cumplas. Porque si no, estás digamos, incurriendo en un delito, en una falta administrativa que está tipificada entre 2.000 y 18.000 euros de sanción. Tenemos la posibilidad, dentro de muy pocas semanas, digamos, por no decir días, de a través del código de referencia de catastral, identificar las viviendas y poderle decir a un señor, oiga, usted está fuera de ordenación porque el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, en este área de la ciudad no permite que se den de alta viviendas turísticas, usted dice que lo sabe y automáticamente en el registro emitirle, sin que el señor se mueva del asiento en esos 5 minutos, una propuesta de sanción como consecuencia de una infracción administrativa, que supone, yo sabiendo, porque dice que yo lo sé, una declaración responsable es, yo sé, controlo la normativa, y estos son casos, por ejemplo, que vamos a tener... Sí, pero la sanción en cualquier caso va a ser económica, en ningún momento se paraliza la actividad. La sanción tiene 3 variables. La primera es retirada inmediatamente del registro. O sea, la segunda es que esa vivienda no se va a poder dar de alta. Y la tercera es una sanción administrativa. Perdón, una sanción económica, sí. Bueno, en este caso, pero también tenemos convenios firmados con las principales ciudades. Ya ayer firmábamos en Jerez, una de las primeras fue Málaga, fue la segunda, y tenemos el convenio de intercambio de información. ¿Qué significa? Pues que el Ayuntamiento de Málaga nos está informando continuamente de cuáles son sus ordenaciones urbanísticas para que nosotros, cuando recibimos la inscripción, podamos identificarla. Y no usted ha dicho que el alcalde, yo creo que vamos a profundizar luego la turismofobia que ha dicho Javier, pero usted ha dicho que el alcalde tiene muy claro el modelo de ciudad, pero es verdad que el alcalde ha ido cambiando casi de una semana a otra de decisión sobre la vivienda turística. Primero quería limitarla, luego quería prohibirla, luego quería en determinadas zonas. Es decir, da la sensación que los políticos creen que hay que poner el foco en la vivienda turística por una, entre comillas, presión ciudadana, pero no está muy claro qué es lo que quieren, ¿no? Porque bueno, además en cada ciudad andaluza hay una casuística enorme, ¿no? No, yo siempre le he escuchado al alcalde de Málaga decir lo mismo. Otra cosa es que, bueno, pues pueda ser uno más o menos intenso a la hora de hacer la idea que quiere expresar en cada momento, y después el medio de comunicación, obviamente, que lo traslada de la forma en que lo traslada. Pero yo siempre le he escuchado decir lo mismo. Lo que hacemos en este caso es regular, es ordenar. Este es un recurso que necesitamos. Quizá en ciudades como Málaga o Sevilla o Granada o Córdoba pues se vea más difícil, pero hay 800 municipios en Andalucía y no todos tienen la capacidad de tener negocio hotelero, pero todos tienen que tener el derecho de un desarrollo turístico porque económicamente le viene bien al municipio y a nosotros también nos viene bien en la política general de la Junta de Andalucía, que Juanma Moreno nos ha pedido
que necesitamos fijar población en el interior de las provincias, porque el interior se está despoblando. ¿Cómo fijas población en el interior? Pues dándole capacidad de desarrollo económico. Y el turismo es una capacidad muy importante que no estamos abordando muy bien si tenemos el problema de la turismofobia permanentemente, sin criterio y además sin justificación. Entonces, yo creo que aquí se trata, como digo, de ordenar, no de limitar. Y el alcalde pues ha ordenado. Querrá tener suelo donde poder desarrollarlo y otro donde entiende que por motivos de servicios públicos o por motivos de convivencia no hay que establecer pero más. volvamos a la turismofobia, ¿no? Venga, volvamos. Y yo creo que es evidente, no hablemos de masificación, Javier, que sabemos que es un término que no te gusta. No, es mi opinión particular. Pero sí, con digamos datos, que en algunas zonas, por ejemplo de Málaga capital, en el centro histórico, hay muchos turistas. No pongamos más calificativo, ¿no? Pero el ciudadano percibe, es verdad que ahí en la ciudadanía hay una percepción de que o hay muchos turistas, que está saturado, otros hablan de masificación, otros hablan... Eso es un problema real, no solo aquí en Málaga, sino yo creo que un problema también global de todos los destinos turísticos, ¿no? Casi del mundo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es algo un poco paradójico, ¿no? Si queremos tener un negocio turístico, pues tenemos que tener turistas. Los turistas son los que nos proporcionan el negocio. Sí, es lo que Javier siempre ha dicho de el despotismo ilustrado. Todo por el turismo, pero sin turismo. Sin turistas. Sí, bueno, está muy bien explicado, la verdad. Pues si no tenemos turistas no hay negocio. No hay negocio, no hay desarrollo, no hay nada de lo que hemos tenido en España gracias al turismo, que a veces nos quedamos muy cortos en el análisis de cuáles son los beneficios que nos trajo el turismo. Permíteme un paréntesis. Nos acordamos del caso de España, de la transición española modélico. Se estudia en muchas universidades del mundo como un caso modélico en lo que se refiere a transición política. Y hablan de las personas que lo provocaron, los políticos que entonces ocupaban la Cámara y que fueron los que... Pero nadie se acuerda de que el verdadero precursor de la democracia, bajo mi punto de vista, fue el turismo. Porque en los años 60 ya había democracia en España, aunque todavía tuviéramos a Franco en el poder y una autocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de ver qué era aquello de la democracia. Otros países venían y nos hablaban de sus horarios, de sus lenguas, de lo que ellos hacían, de lo que ellos compraban, de lo que ellos viajaban. Y yo quiero hacer esto mismo. Entonces, esto fue el gran... O sea, es uno de los grandes beneficios que el turismo también provoca. Creo que tenemos que ser justos con la actividad turística y me parece que hay un no problema de saturación en algunas zonas. No lo hay. Mire, en Andalucía tenemos en este año 36.200.000 turistas. Hemos crecido pues desde 35 millones. Hemos crecido un 5%. Sí. Nosotros podemos compararnos con otras regiones, con otros países, pero vamos a hacerlo con una ciudad. Venecia, 33 millones de turistas en un año. Estambul, por encima de los 40. Son ciudades, ¿eh? Es verdad que Estambul es una de las ciudades más pobladas de Europa, con 15 millones de personas. Pero estamos hablando de que una sola ciudad tiene tantos turistas como nuestra propia región. Yo creo que tenemos margen de crecimiento. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien ese crecimiento, para que además también la población local perciba que es beneficioso para ellos. Eso es pedagogía, pero también son... poner una y otra vez los datos encima de la mesa. Yo quería volver a los procesos que se están abriendo con motivo de toda la regulación que están llevando a cabo los distintos ayuntamientos. Sí. ¿Cómo se va a reforzar la inspección por parte de la Inspección de Turismo, pues para poder abordar tanto las inspecciones que se hacen normalmente, pues para que cumplan los requisitos que exige la normativa a nivel de calidad de las viviendas, como para atender también ahora las nuevas desinscripciones que habría que hacer a tenor de las nuevas regulaciones? Vale. La desinscripción de viviendas no se hace a través de la inspección, sino se hacen a través de los servicios administrativos que tiene la Consejería, en este caso las Delegaciones Territoriales, es el equipo, digamos, de costumbre, ¿no? La inspección trabaja con los datos que tenemos inscritos y aquellos que no están inscritos, pero que sabemos que están funcionando. Es la vivienda ilegal, lo que llamamos vivienda turística ilegal. Es decir, están en las plataformas, pero no están registradas. O estando registradas, no cumplen con las condiciones que nosotros mismos tenemos en el decreto, porque el decreto del año 24 es un decreto que sí que tiene circunstancias de habitabilidad y de calidad en el servicio de vivienda turística. Que teníamos en el año 16 era puramente un registro de inscripción. Te daban de alta y punto. Viviendas que tenían un solo dormitorio podían tener, por ejemplo, 5, 6, 7 clientes. Ahora no. Por cada dormitorio hay un límite máximo, por cada cuarto de baño tienes que tener también aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones de habitabilidad y las limitaciones en cada vivienda para que no se produzcan determinados desmanes también ayuda a que haya esa convivencia
es un elemento que también ha colaborado y ha contribuido. ¿Qué tipo de limitaciones o qué tipo de indicadores tenemos en ese sentido, ¿no? Pues la inspección no solamente se hace con personas. Gracias a los cruces de información que tenemos, no solamente con los ayuntamientos, gracias a los convenios, sino también con las plataformas, podemos saber quiénes son los que están de alta y no están inscritos y viceversa. ¿Las plataformas suelen colaborar? Hasta ahora bastante poco. Pero es verdad que la normativa europea nueva ha establecido un marco de referencia. Sin embargo, ustedes están regulando mucho, me parece bien, las condiciones de habitabilidad de las viviendas turísticas, pero sin embargo tienen datos de todo, pero no tienen datos de ocupación. ¿Por qué no tienen esos datos? ¿Datos de ocupación? De la real, de las viviendas turísticas. Datos de la actividad de las viviendas turísticas. Pero nunca lo cuentan. Tenemos... Claro. Como aquí en Málaga, el presidente de la Diputación dice que no tiene datos de cuánta gente se aloja en las viviendas turísticas de Málaga. Bueno, los datos que tenemos de ocupación de los hoteles, que están reglados esas informaciones, efectivamente tenemos unos datos por aproximación. También es verdad que los datos que da el INE sobre ocupación hotelera también son por aproximación, no son datos que se cuentan todos los hoteles, se cogen 10 o 20 hoteles de los que hay en una ciudad y sobre eso se hace una extrapolación. Pero ciertamente se toman 20 hoteles. En el caso de la vivienda turística pasa algo parecido también. Si hay un dato por extrapolación que ya empezamos a manejar dentro del Departamento de Inteligencia del Dato y de Inteligencia de Negocio de la Consejería. Y también lo está haciendo el INE a través de un contraste diferente, que es la telefonía móvil. En base a elementos de telefonía móvil calculamos cuál es la ocupación real en viviendas. Pero no son estadísticas mensuales como ocurre con el resto de... No lo son. Nos quedan 30 segundos para acabar este bloque, pero me he quedado ahí con la idea esa. O sea, pueden captar cuántos móviles hay en una vivienda turística y a partir de ahí sacar la ocupación que tiene, ¿no? Por ejemplo, o consumos también. Nosotros utilizamos ambas reglas, digamos, ¿no? Con los consumos de servicios y después los datos de telefonía móvil, que son los que maneja el INE en este caso y nos lo ofrece a las comunidades autónomas. Es verdad que no está tan estandarizada la información como la que teníamos después de casi 40 años de servicios en la autonomía. Bien, pues nos vamos a quedar con eso, que ahí me he quedado ahí un poco pillado, pero vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir hablando con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Volvemos enseguida. Pues seguimos en la Alameda hablando de turismo, esta noche con tres periodistas como Javier Recio, Pilar Martínez y Ana Pérez Brián, y hablando con la persona que quizá maneja más información del turismo en Andalucía, como nosotros, que el consejero de Turismo, Arturo Bernal. Y nos hemos quedado un poco ahí hablando, y yo creo que, Javier, tú querías hacer ya un salto, ¿no? Sí, otro de los temas recurrentes, es verdad que es verdad que ahora está un poco más parado por el tema de la vivienda turística, se ha desviado la atención. Pero, por ejemplo, el alcalde de Málaga está especialmente empeñado en que se cobre dinero a los turistas. No le gusta llamarle tasa, ¿no? No, lo llama a otra cosa. No, es que él es muy listo, entre comillas, porque él no quiere una tasa. ¿Por qué no quiere una tasa? Porque eso la gestionaría la Junta de Andalucía. Él quiere un impuesto, que sería cobrado a nivel nacional, aunque con el compromiso de que, o que bien se lo ceda como el IBI, y lo gestiona directamente el ayuntamiento. Sea como fuere, ¿usted es partidario de cobrarle a los turistas por el mero hecho de serlo, por alojarse en Málaga, por ejemplo? Yo creo que los turistas ya pagan impuestos. Los turistas pagan un impuesto que es el impuesto sobre el valor añadido, y algunos otros cuando, por ejemplo, llenan sus depósitos de sus coches de alquiler con la gasolina o con el diésel, ¿no? Pero centrémonos en el impuesto de valor añadido, ya pagan impuestos. Lo digo porque no exista la sensación de que los turistas vienen aquí, consumen, es como una especie de langosta que lo arrasa todo y no deja nada en el destino. Sí, pero en este caso la base imponible sería ser turista. Claro, eres turista y te tengo que grabar. Establecer una tasa que es un impuesto, que es un tributo que lleva asociado una contraprestación sobre un hecho imponible que es ser turista, pues es imposible, ¿no? Hay que dar un servicio para poder cobrar una tasa. Por eso Francisco de la Torre, que es además una persona conocedora de la materia tributaria muy profundamente, pues dice, no, esto está mal, porque tenemos que tener el impuesto, en su caso, el impuesto al turismo, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando en el observatorio que nos hemos dado, la Junta de Andalucía, los empresarios... Pero el observatorio ya está observando mucho, ya mucho tiempo ya, el observatorio, ¿eh?
hay que tomar una decisión, digo yo. Algún día habrá que decir, La pues sí, misión pues del no. observatorio de observar. Está observando. La Lleva creación- mucho tiempo observando, ¿eh? La creación del observatorio es que La observe creación un tiempo. Está observando bien, ¿eh? Estamos trabajando y ya tenemos algunas conclusiones que estamos aplicando. Vamos a ver, en el tema de la financiación de los municipios, que es lo que de alguna forma lleva a los ayuntamientos a pedir que quieren extras de financiación para poder pagar servicios públicos. Y yo lo entiendo. Y estamos permanentemente en una idea de que los ayuntamientos necesitan estructuralmente una financiación que no tienen, porque en el reparto de los tributos del Estado, la PIE famosa, nos llamamos la PIE, participación en los impuestos del Estado, pues se han quedado para el final, ¿no? Hay una parte que se queda al Estado, otra que se queda a las comunidades autónomas, y lo que queda a los municipios además se reparte con una regla de reparto que es un poco antigua, porque tiene que ver con la población de derecho. Aquellos municipios, es decir, la población censada, aquellos municipios que están recibiendo permanentemente no solamente turistas, es que hay una parte muy importante que también obviamos en la relación y que estamos observando en el observatorio. Y es que hay una parte muy importante de las ciudades. Málaga recibe de aluvión de todo el cinturón metropolitano muchísimos, no miles, decenas de miles de personas cada día. Esas personas viven en las ciudades de alrededor, pero aparcan, Consumen compran, servicios, ¿no? consumen servicios importantes en Málaga. Entonces, cuando queremos pensar en resolver este problema de financiación que tienen los ayuntamientos, que es real, ¿ves? Es lo que decía antes, tenemos un problema real, pero buscamos una solución que es irreal. Los grandes problemas suelen tener soluciones complejas. Lo demás es populismo. O sea, arreglar con una ocurrencia un problema de 30 o 40 años de trayectoria, eso es populismo. Y hay que resolverlo bien, sobre todo con rigurosidad y con criterio. No tenemos... ¿Está diciendo usted que es populista pedir una tasa? Yo creo que decir que el problema lo arreglamos con una tasa, sí. El problema no se arregla con una tasa. De hecho, ninguna ciudad en el mundo ha arreglado sus problemas de ciudad de concentración de turistas o de mayor concentración de turistas o de problemas de financiación del ayuntamiento o de las entidades locales con una tasa. Ninguna. Bueno, de hecho, Ni de limpieza. Algo que ha comentado en alguna ocasión, pero si no me equivoco, ¿qué porcentaje, Pilar, es de turismo andaluz en la Costa del Sol, más o menos? Viene a ser más del 50% del total de turistas Todos esos nacionales. andaluces que pueden venir a Málaga también pagarían esa tasa, o incluso un vecino de Nerja que se viniese a Laurín. pasar un fin de semana a Málaga pagaría esa tasa. Pagaría ¿no? la tasa. O, es decir, que también que es un impuesto también para los propios malagueños, Claro, ¿no? Y andaluces. la ¿no? proporción del turismo nacional, o sea, la proporción del turismo andaluz en Andalucía es de más de un 30%, entre el 30 y el 32%. Quiere decir que de esta cifra de 36.200.000, el 30% son andaluces. Ojo, esos tienen que pagar la tasa. Claro. Entonces, habrá que decirle a los... 9 millones de andaluces. Ya la verdad es que el hombre ya no cuenta, pero teníamos al portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, que era el señor Espadas, que había sido alcalde de Sevilla, y cuando era alcalde de Sevilla decía, la única manera que tenemos de establecer un impuesto que nos ayude a ese déficit estructural de financiación que tenemos en los ayuntamientos es un impuesto que se gestione o que se vehiculice a través de la Ley de Hacienda Local. La Ley de Hacienda Local es el instrumento jurídico que se tiene en España para establecer impuestos que puedan cobrar directamente los ayuntamientos, las entidades locales. Eso es lo que quiere el alcalde. Esa es. Sí, pero es que no hay otra manera. O sea, o lo hacemos a través de la Ley de Haciendas Locales o no se puede hacer. Porque si no se establecería un impuesto autonómico o un impuesto estatal que habría que cobrar por parte en este caso de la autonomía y después repartir. ¿Con qué reglas de reparto? Pues otro problema derivado de esto. Claro, los que piden que haya una tasa autonómica, lo que quieren es meter a la autonomía en una especie de círculo vicioso y de nunca salir, ¿no? Pero siendo exactos en el planteamiento, si realmente el impuesto hubiera un consenso y un acuerdo entre los ayuntamientos y los empresarios, que por eso estamos en el observatorio tratando de resolverlo, y esa fuera la solución, habría que llevarlo a la Ley de Hacienda Local, modificar la Ley de Hacienda Local. ¿Cuál es la intención que se persigue en ese observatorio? Por ejemplo, entiendo que la posición de los empresarios será que no haya un impuesto, una tasa, como se le llame. Bueno, ¿Cuáles son las posiciones encontradas? Ellos son muy claros en esa materia. Una tasa complica en un turismo que tiene todavía una gran vasculatura operacional. Pero una interrupción. Ellos dicen que no a la tasa porque complica, pero luego suben los precios de los hoteles cada 2x3. ¿No? Eso también que lo pillan por otro lado, claro. Le debe complicar Pero al turista también, ¿no? Vale, pero no confundamos una cosa y la otra. Un impuesto o una tasa sobre un servicio es diferente
a un precio privado en este caso. Cuando tú subes el precio, lo subes en base a una expectativa de servicio o a un servicio con mayor calidad prestada. O simplemente por un aumento de la demanda. Por ejemplo. Y en el caso de los impuestos al turismo, pues no hay ninguna contraprestación. O sea, el impuesto se establece por la manifestación de una capacidad económica que se valora en un criterio, que se aloje uno fuera de su casa. Es un criterio válido, ¿eh? Si hubiera un impuesto para el turismo por alojamientos fuera de la vivienda de uno, cuando uno se aloja en un hotel, manifiesta una capacidad económica que no hace que no se aloje en un hotel. Por lo tanto, pues te diría el legislador te diría sí, que se establezca el impuesto vía Hacienda Local. Es una ley del Estado. La ley de Hacienda Local es una ley del ya Estado. se paga el IVA, ¿no? ¿Cómo? En el hotel ya se paga IVA. Claro, es lo que yo decía, que no podemos dar la imagen y no podemos dar la impresión a los ciudadanos andaluces, a los ciudadanos malagueños, de que el turista consume nuestro territorio como hace una langosta, ¿no? Que lo devora todo y no aporta nada. Es que el turista paga el IVA. El turista, cuando consume los servicios que son turísticos aquí en la zona, cuando paga el hotel, cuando paga los servicios de ocio, cuando va a un museo, cuando va a ver un monumento. O a un parking también lo paga el IVA. Cuando come en un restaurante, paga los impuestos y los paga en los mismos términos que nosotros. Esos impuestos se engrosan después los tributos del Estado y el Estado los reparte. La mitad se los queda el Estado, la mitad va a las comunidades autónomas y a partir de ahí se reparte a los ciudadanos. Y en ese sentido, desde la Junta hemos estado hablando de tasa turística, de turismofobia, al final con el foco en el turismo, en el turista. ¿Se ha planteado hacer algún tipo de campaña de pedagogía? Es que se me está ocurriendo ahora la campaña de Andalucía Anclas, que también ha funcionado. Eso yo creo que es un dato absolutamente incontestable. ¿Hacer algún tipo de campaña, algún tipo de pedagogía para intentar cambiar el foco y combatir ese relato? Está claro que la solución a esto es la pedagogía y tenemos que informarlo mejor y tenemos que explicarlo muchas veces y mucho mejor. Yo lo explico permanentemente y las personas en mi equipo me dicen, ¿siempre explicas lo mismo? Y digo, pues hay gente que todavía no me ha escuchado y creo que es bueno que tengan también otra versión. O no se ha querido enterar, ¿no? No se entera, no se quiere enterar. O bueno, no sé, yo pienso que es que tenemos que repetir con mucha pedagogía y con mucho conocimiento también de lo que hay. Y de verdad a mí me resulta decepcionante pensar que una parte de nuestro ecosistema político está utilizando este elemento como elemento de consecución de ventaja electoral cuando están atacando y están poniéndole palos en la rueda a la primera actividad económica que tenemos. Yo creo que deberían ser los 400 y pico mil, casi 500.000, 450.000 trabajadores lo que les contestaran a todos estos políticos que la han emprendido con el turismo, porque yo creo que piensan irresponsablemente que el turismo lo va a aguantar todo, y de verdad que no lo va a aguantar todo. Llega un momento en que conseguimos como pasó en algunas partes de España. En Cataluña recordábamos personas comiendo en una terraza y algunos echándole lejía encima porque habían sido, contaminados con ese relato absurdo, ¿no? De que el turista es poco más que un chupasangre que nos viene a amargar aquí la existencia. Pues hombre, hemos trabajado por esto y es una industria tan buena como cualquier otra y no podemos crecer en la industria, por ejemplo, limpia, o crecer en las energías renovables, o crecer en otros tipos de actividades a costa de. Yo creo que se puede crecer en todo y se habrá que hacer más esfuerzo, desde luego, en la industria y en otras actividades que en el turismo, que ya va a velocidad de crucero. Pero no se puede crecer a una a costa de otra. O sea, ese relato no vale. No hay que destruir el turismo para que otras cosas vayan bien. Se puede ir bien en todo. Yo creo que ahí está la gracia y en la gestión que hace, en este caso, pues por ejemplo, el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, ¿no? Y cambiando un poco de tercio, las expectativas para este 2025 pues son de volver a crecer, pero ¿en dónde ponen el foco? ¿En dónde tienen previsto poner el foco? ¿Y qué elementos les preocupa de todo este ambiente que estamos hablando, de todo el escenario del que estamos desgranando? ¿Qué aspecto es el que más les preocupa de estas expectativas del 2025, que son buenas? ¿Y en qué hay que poner el foco? Nosotros hemos enunciado toda la estrategia para el año 25, que es la que venimos trabajando dentro del plan estratégico de la Consejería de Turismo, del plan 2030. Y las denominamos con dos palabras muy sencillas: sostenibilidad y convivencia. El turismo debe ser la actividad económica que mejor interprete la sostenibilidad en sus tres términos: social, económica y medioambiental, pero sobre todo que provea un modelo de convivencia
por el cual los ciudadanos entiendan los beneficios del turismo. Y esa es la mejor forma de acabar con ese relato destructivo. Esa es la mejor pedagogía, Ana. Es trabajar dando a los ciudadanos esa idea de que el turismo es regenerativo, me devuelve lo que yo también le aporto. Porque mire, hoteles, campos de golf, playas, vestigios arqueológicos, arquitecturas preciosas en todo tipo de construcciones históricas y patrimoniales, los hay en todas las partes del mundo. Lo que al final conjuga eso con la singularidad es normalmente el acervo de cada pueblo, o sea, es el andaluz. El andaluz le aporta muchísimo a esta ecuación y lo hace diferente. Y por eso es bueno que el turismo devuelva, regenere la actividad en términos de convivencia, en términos económicos, en términos medioambientales. Y eso lo está haciendo. Por ejemplo, una de las ayudas más importantes que tenemos en la Consejería de Turismo presupuestariamente recogida son al patrimonio cultural. Somos conscientes de que el patrimonio ayuda al turismo y por lo tanto ayudamos al patrimonio a regenerarlo, a establecer pues las reformas que sean necesarias en todo tipo de elementos patrimoniales y culturales para que eso funcione. O en el caso de medio ambiente pasa igual. Somos conscientes y esto digo que somos porque es la primera vez en muchos años que turismo no es una industria específicamente pública. Como saben, dimos entrada a los privados en los consejos de administración y a través del Consejo Andaluz de Turismo hay públicos y privados dirigiendo la estrategia de turismo y de lo cual me siento absolutamente orgulloso. ¿Ustedes tienen orgulloso. cuantificado cuánto dinero obtiene la Junta de Andalucía gracias al turismo? ¿Cuánto dinero tiene en cuanto a los impuestos que se cobran por parte de...? ¿Cuánto dinero llega a las arcas regionales gracias al turismo? Pues no tengo la cifra en mi cabeza, pero podríamos hacer así por aproximación. Si tenemos unos ingresos del entorno de los 30.000 millones y, por ejemplo, por el IVA turístico, que es vamos a quitar impuestos especiales, los hidrocarburos y este tipo de cosas, el impuesto del juego, también algún turista irá al casino y gastará en alguna mesa, ¿no? Pero quitando esta parte que no soy capaz de... Podemos establecer propuestas o proporciones similares a las que son los turistas. Calculamos el 21% de esa cifra y estamos hablando de unos 6-7 mil millones de euros. De las cantidades que de alguna forma se están produciendo en el año en Andalucía, ¿no? Estamos hablando de unos en torno a 30.000 millones. Es una parte muy importante. Pero ¿no cree que...? A mí me da la sensación que hay lo de la crítica al turismo, no sé si estáis de acuerdo, lanzo la pregunta también. Por ejemplo, en Torremolinos yo creo que no existe, porque la gente lleva años y años viendo pasear turistas por calle San Miguel, o la Plaza de los Naranjos en Marbella, o el Balcón de Europa en Nerja. Pero en Málaga capital es verdad que es casi nuevo, ¿no? El hecho de ver Calle Lario llena de turistas. ¿No cree que eso es lo que quizás, que es algo que no estaba acostumbrado, ¿no?, el malagueño, de convivir con el turista? Porque en el resto de la provincia no se escucha, yo creo. No hay ese problema. No hay ese problema. Una cosa muy concentrada en Málaga capital, y yo diría que casi en el centro histórico. En los grandes núcleos que tienen unos intereses... Son ciudades muy interesantes, no solamente desde el punto de vista turístico, lo son en todos los sentidos. La gente quiere venir a vivir a Málaga, quiere venir a invertir a Málaga, quiere venir de turismo a Málaga. Es una ciudad que es atractiva, lo que no era hace 20 años. Hace 20 años el centro histórico no se podía pasar y hubo personas que decidieron invertir en el centro histórico, a nivel particular o a nivel de empresa o a nivel de fondos, decidieron invertir y esta casa que se caía, que estaba apuntalada con troncos, todos reconocemos esas imágenes. Que había muchas en Málaga. Pero incluso Málaga se ha convertido, ¿no?, en un destino del jubilado europeo, ¿no? Es decir, que quiere vivir... Europeo y nacional, que quiere vivir aquí también. Bueno, y no europeo, y no solo jubilados, y también personas que pueden trabajar desde casa y en vez de hacerlo en Alemania o en Inglaterra a 10 bajo cero o en Finlandia a 40, pues lo deciden hacerlo en la Costa del Sol. Y están aquí 6-7 meses trabajando desde un hotel, desde una casa que han comprado, desde una vivienda turística o de donde... Sí, muchas familias que viven aquí varios miembros y el que está trabajando va y viene. Estos son fenómenos que no conocíamos antes, pero es verdad que hay que también reconocerle a la actividad turística, que es la que, y vuelvo a romper una lanza en favor de esta actividad, por supuesto, no solamente el casco histórico de Málaga, también el casco histórico de Sevilla. Estoy reproduciendo dos modelos que eran idénticos. En los años 80 a veces daba miedo pasear por el barrio Santa Cruz, igual que daba miedo pasear por algunas calles de Málaga. Y bueno, por supuesto, porque se te podía caer una fachada encima, eso es lo primero, y si no, pues te podían ocurrir cualquier... de seguridad también. Claro. El turismo, como cualquier actividad económica,
como cualquier actividad económica, genera lo que los economistas llamamos externalidades, que son positivas o negativas, son elementos que no están planificados y que ocurren cuando desarrollas la actividad. A veces son positivos y a veces son negativos. ¿Y cuál es un efecto negativo del turismo? Pues porque yo antes me tomaba un café en el Café Central a €1 y ahora me vale 3. Y para empezar ya no tienes café central, porque ahora ya es un café irlandés. Ni café central, ni cherita, ni... Claro, ya no te lo puedes Ahí tomar. tenemos una segunda externalidad. Ya el mundo Claro. globalizado, pero eso Ya lo ha ni a producido el €1 turismo. ni en el café central. Bueno, pues muy interesante. Ni en el chinita. Y ni- a mí, por ejemplo, mi madre me echa la bronca y me dice, pues, porque yo me voy a tomar el café aquí al otro lado y ahora ya, primero, tengo que esperar mucho para sentarme porque están todos los turistas que vienen del puerto y que están copándolo todo. Y después, claro, un café me cuesta mucho más que me costaba antes. Ciertamente, hay incomodidades que se producen para la población, pero es que también es una riqueza grandísima. No podemos olvidar esa segunda parte de la ecuación. Por supuesto, las administraciones públicas y particularmente la Junta de Andalucía estamos combinados a resolver estos desequilibrios, pero no podemos demonizar al turismo, no debemos demonizar al turismo. ¿Y qué medidas se podían adoptar para esa parte de convivencia, que es uno de los focos en los que plantea para este 2025? ¿Qué medidas se pueden adoptar para, aparte de la pedagogía, para que el residente pueda ver con mejores ojos al turista? Bueno, yo creo que no todas las soluciones las tiene que dar el turismo. De hecho, los grandes problemas no los ha generado el turismo. Y esto es muy importante que también se sepa. Cuando hablamos del problema de la vivienda, ese problema no lo ha generado el turismo. Y es absolutamente injusto y injustificado pensar que eso es así. Yo creo que hay una parte muy importante de la percepción que se tiene, sobre todo en Málaga, que no estábamos acostumbrados a eso, que está vinculado un problema con una carestía que además marca tu vida cotidiana. Entonces, esa mezcla resulta muy peligrosa y ha dado de lleno al turismo. El problema de la vivienda es así no solamente en Andalucía, es en toda España. Sí. Y de hecho en las grandes capitales que son capaces de atraer muchas personas por diferentes motivos, turísticos, culturales, de negocio, etcétera, tienen ese problema de la vivienda. La gente quiere vivir allí y la ciudad tiene que crecer en términos de construcción de nueva vivienda y a veces los ritmos no dan para eso. Si tenemos ciudades como Málaga, donde el suelo está prácticamente agotado, la situación es todavía peor. Pero la ley del derecho a la vivienda, la ley estatal del gobierno del señor Sánchez, del derecho a la vivienda, que se creó precisamente para intentar resolver esta cuestión, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Ha detraído del mercado de alquiler oferta que podía estar perfectamente en el mercado. Y yo, si tengo una vivienda con la situación que tenemos en cuanto a mis derechos como propietario y a poder perder la vivienda y no recuperarla nunca porque hay un ocupa, Claro, no la sacas. pues entonces no la saco a la vivienda y no la saco al mercado. ¿Cuántas viviendas hay en Málaga desocupadas? Por encima de 16.000. Hay más viviendas desocupadas, vacías, que viviendas turísticas. Pues entonces no puede ser que el turismo sea el problema de la vivienda. Digo yo que la vivienda turística, efectivamente, en algunas zonas del centro, pues a mí me gustaría comprar una casa aquí, pues ya no se puede porque hay una vivienda. Con otro dato que hemos publicado esta semana, un dato de la Junta de Andalucía, que si no me equivoco, el 40% de las viviendas registradas, viviendas turísticas registradas, no tienen actividad, no funcionan como vivienda turística. No es que estén desocupadas, sino que a lo mejor en mi casa, que yo como propietario pues decido tener la licencia por lo que pueda pasar, ¿no? Eso es. Nosotros le llamamos a esas altas ad cautelam. Le decimos, yo por si acaso, ¿no? Pues me voy a poner en el registro como que mi vivienda es de uso turístico. De hecho, a mí me han llamado algunas personas, oye, ahora que con esto, cuando yo le transmita la vivienda a mi hijo, el título de la... Digo, no, esto no es ningún título. Tú estás inscrito en el registro de vivienda turística, pero cuando tu hijo se tenga que inscribir, tendrá que inscribirse él. Y tendrá que inscribirse conforme a las nuevas normas que tengamos en ese momento, y es la del vivienda de uso turístico, el decreto actual. Eso es muy importante. Y me parece puede ser matiz muy importante, porque mucha gente piensa que es como un derecho real, que va pasando por el mero hecho del inmueble. No, y hay intención y tenemos ya, yo creo que veremos la luz dentro de muy poco tiempo, algunas modificaciones importantes que van a afectar y que van a beneficiar también a lo que es el control y la ordenación de las viviendas turísticas. La vivienda turística no es mala, quiero decirlo así, creo que es una modalidad alojativa que existe, que tiene su público. Hay personas que no viajarían si no tuvieran esa modalidad de alojamiento. Algunas cadenas hoteleras lo saben y de hecho tienen los dos negocios. Tienen el negocio hotelero y tienen también el negocio de vivienda turística. Conocemos a varios empresarios, digamos, más disruptivos en el sector que lo están haciendo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer desde la Junta de Andalucía y desde las administraciones es ordenar y regular para que eso tenga calidad.
para que un turista venga y no se encuentre con ningún susto, ninguna sorpresa, que su experiencia sea de calidad y que después se pueda marchar y decir, oye, mi experiencia tanto en hoteles como en apartamentos turísticos o en vida turística ha sido excepcional. Y obviamente, pues ya cada ayuntamiento, y no es que nosotros hayamos dejado esto en manos de los ayuntamientos, es que entendemos que el modelo de ciudad es diferente. Sí, sí. El de Málaga es el de Málaga, el de Granada el de Granada, y el de un pequeño pueblo en Jaén, en la comarca de montaña, pues también tiene que tener su capacidad de desarrollarse turísticamente. Si nosotros establecemos una limitación general a nivel de la Junta de Andalucía, estamos hurtando, robando a esos pueblos la posibilidad de que se desarrollen económicamente, ¿no? Sí. Que hoy precisamente también se ha publicado, una información de Alberto Gómez Sur, que se está pujando, que Málaga está pujando por ser sede de la gala de Michelin, ¿no? De estrellas Michelin, sí. ¿No? En la cual participaría también la Junta. Aprovecho esta pregunta para ya ampliarle, es decir, ¿cómo están contribuyendo, por ejemplo, la gala de estrellas Michelin o todos los eventos deportivos que se vienen celebrando en la provincia desde hace años? ¿Cómo contribuye todos esos eventos, cómo contribuyen a cambiar, ¿no?, el modelo turístico de la provincia? Pues muy importante, porque... Bueno, y la pregunta es si la Junta está dispuesta a... Cuando digo apoyar es a pujar y a poner dinero. Bueno, yo creo que podemos estar seguros de que la Junta de Andalucía en estos últimos años ha sabido estar dando el callo en todos estos casos, ¿no? Pero porque tenemos claro cuál es el modelo que queremos, y una forma muy fácil de ayudarnos a desestacionalizar es precisamente este tipo de grandes eventos que se hacen fuera de temporada. Entonces, para nosotros es muy importante. No solamente por esto, también es un evento que repercute en el mejor nombre de la marca Andalucía. Ligar nuestra marca a marcas internacionales de reputación mundial, pues todo esto también ayuda a mejorar nuestro reconocimiento y reputación de marca. Y esto en este mundo tiene mucho valor, mucho valor. Y hay una cuestión también muy importante. Cuando tú, gracias a eventos fuera de temporada, estabilizas el flujo turístico, también estás estabilizando el empleo. Tenemos la menor tasa de temporalidad en los últimos 20 años en Andalucía, un 27%, que es que en el año 18 teníamos el 40%, y en los años 80 está por encima del 80%. O sea, le hemos dado completamente la vuelta a la tortilla. Buscar grandes acontecimientos fuera de temporada. Bueno, es uno de los elementos que más ha contribuido. También, por supuesto, toda la gestión de flujos que hemos hablado, inteligencia de negocio, promoción inteligente, ir a buscar a los clientes o a los turistas en mercados emisores diferentes a los actuales que traigan turistas en otros momentos del año. Todo esto contribuye. Sí, mucha gente, bueno, aficionado al motor, echa de menos una Fórmula 1 o Gran Premio de motociclismo, que también ayudaría, lógicamente, a atraer a muchos visitantes. ¿Eso se lo contempla? Bueno, el Gran Premio de MotoGP que se hace en Jerez y que yo creo que es consustancial con la propia competición. Yo creo que ya no se entendería un campeonato del mundo de MotoGP sin el premio de Jerez, ¿no? Y eso yo creo que los que organizan la prueba lo tienen como una debilidad, porque cuando vienen a decirnos, es que si no estamos pensando así, a ver si eres capaz tú de quitarle el MotoGP a los de Jerez, que te montan una manifestación. Bueno, pues ciertamente es así. Y bueno, para tener un campeonato una prueba del Mundial de Fórmula 1 hacen falta unas condiciones muy especiales, porque ha evolucionado. Recuerdan que hace algunos años se celebró Fórmula 1 en el circuito de Jerez. Ya no se podría, porque necesitamos una recta de más de 1,5 kilómetros y una contrarrecta de 1,5 kilómetros. O sea, hay que hacer inversiones muy potentes para estar en la puja, para albergar un... De hecho, Madrid está ¿no? Madrid va a celebrarlo. Va a celebrarlo y lo va a hacer en un circuito que es urbano, utilizando una gran parte de los alrededores de IFEMA, donde se ha celebrado Fitur. Y con esto ya enlazo al principio de la conversación. ¿Y en qué gran evento se piensa? Nos queda nada ya, ¿eh? O sea, en 10 segundos, ¿en qué gran evento se piensa? Trabaja la Junta en estos momentos? Bueno, estamos... mira, gracias a estar Tenemos 10 segundos, ¿eh? O sea, bueno, estamos en todos los grandes eventos que ahora mismo se celebran en el mundo. ¿Especialmente en? Especialmente deportivos y que tienen que ver con las tecnologías del audiovisual. Bueno, pues ya, Pilar, ya te toca a ti investigar. Ir cosiendo. Bueno, no puedo...
Pues seguimos caminando por la actualidad turística de Málaga y su provincia, sobre todo después de la celebración de Fitur, y en este programa que hemos querido dedicar precisamente, bueno, pues eso, al turismo, la principal industria no solo de Andalucía, sino también de la provincia de Málaga. Estamos conversando con los periodistas Javier Recio, Pilar Martínez, como saben, la súper especialista en turismo del periódico Sur, con Ana Perebrián, y ahora en esta recta final de la Alameda, pues hablamos con una de las personas que tienen mayor responsabilidades, si no la que más, en el turismo en la provincia de Málaga, que nosotros, que el presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francis Salado. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bueno, Fitur, sí, a tenor, aunque ahora vamos a hablar un poco, Pilar, que nos hagas un resumen, a tenor de las cifras, de las informaciones que, bueno, que hemos ido publicando en los diferentes medios allí, un éxito, ¿no? Yo creo que sí, que podemos venir satisfechos. Todo lo que la representación del sector turístico de la provincia de Málaga, tanto el público como el privado, ha habido muchísima actividad. El pabellón de la Costa del Sol ha estado completamente lleno. Más de 200 representantes de la Costa del Sol han pasado por allí, entre empresas y ayuntamientos. Los ayuntamientos son muy importantes también para la configuración del destino y de la oferta, y los alcaldes y alcaldesas han presentado pues las bondades de su municipio, las nuevas iniciativas que tiene desde el punto de vista turístico, y luego pues el sector privado pues ha tenido su espacio de negocio, que yo estoy convencido que de esa mesa de trabajo habrán salido mucho bueno y bueno para la Costa del Sol. Bien, pues antes de adentrarnos en esa conversación, Pilar, así en modo de titulares, ¿no? Lo que tiene que ver con la provincia, ¿no? Y la Costa del Sol. Bueno, pues allí en Fitur se ha podido presumir del mejor año de la historia para el turismo en la Costa del Sol, y un año en el que no solamente se han registrado cifras récord en todos los indicadores, menos en la llegada de turistas españoles, sino un año en el que se han cosechado los frutos de esa estrategia que llevan ya insistiendo en ella varios años desde Turismo Costa del Sol, de apostar por la calidad más que por la cantidad. Y hay un dato que muestra esos buenos resultados, y es que los ingresos han crecido 3 veces más. Los ingresos por turismo han crecido en la provincia 3 veces más que la llegada de turistas. Es decir, con menos turistas se consigue... Quiere decir que gastan más, ¿no? Gastan más, dejan más dinero en el destino. Y yo creo que es una estrategia acertada y por la que se va a seguir avanzando. Los datos son muy buenos. Estamos hablando de 21.200 millones de ingresos por turismo, un 11% más, y estamos hablando de 14,4 millones de turistas, que es una subida de un 3,7% más. Y otro dato también que es muy importante, y es que el empleo ha tenido también la mayor generación de empleo, ha sido en 2024, son más de 137.000 familias las que viven en la provincia del sector turístico, y ha arropado también con una subida salarial de esos empleados de un 7% y con una menor tasa de temporalidad que en los últimos años. Entonces son indicadores que yo creo que son importantes, aunque está la espada de Damocles del turismo nacional, de la que seguramente que hablaremos ahora. Sí, yo creo que esos datos que, según, cogiendo tu teoría, es que el dato mata al relato, quiero decir... Porque la campaña que hizo o que ha hecho la Costa del Sol allí en Madrid, que por cierto, enhorabuena por la gala que se celebró allí con el monologuista Tomás García, que estuvo genial. Es muy gracioso. Si no lo han visto tienen que verlo, a Tomás García. Arte malagueño. Sí, claro, sí. Arte malagueño del bueno, además, bueno. ¿no? Sin caer en... Y bueno, la campaña ha sido muy centrada, por un lado, en reconocer el trabajo de los profesionales del mundo del turismo, ¿no? De hecho, el sponsor estaba enfocado a ello, y también contra, entre comillas, la turismofobia, ¿no? Entonces yo creo que esos datos que daba Pilar, ¿no? Pues yo creo que vienen a refrendar esa idea, ¿no? de intentar acabar con esa idea de que parece que, no digo que el turismo maldito, pero es que hay algunas corrientes que empiezan, ¿no? a deslizar esa crítica demasiado, que puede poner en riesgo la principal industria de esta provincia. Así, es un cambio de estrategia donde siempre poníamos el foco al turista, de que se fijara bien de las excelencias que tiene con los distintos vídeos que hacemos y campañas
de la excelencia de la Costa del Sol, y en este caso le hemos dado la vuelta a la cámara y hemos tenido una visión de cómo el que recibe al turista pues ve la provincia de Málaga. La provincia de Málaga auténtica y con experiencia que a lo mejor una compañía, un folleto o un grupo especializado no le va a dar, como le va a dar el malagueño, ¿no? Como disfruta un sendero, como disfruta una comida, como disfruta una fiesta, etcétera, etcétera. Y también, evidentemente, hacer un guiño a la sociedad, que no podemos entrar en ese catastrofismo de que el turismo tiene la culpa de todo, ¿no? Que el turismo hay estas personas que tienen nombre propio y que ha creado la potencialidad que tiene Málaga en todos los sectores. Yo siempre lo digo, Málaga es lo que es gracias al turismo. De ahí se ha ido construyendo un gran árbol con muchas ramas que da sus distintos frutos, como es el sector agroalimentario, el sector tecnológico, el sector cultural, el sector de protección de nuestro patrimonio. Ahora el nuevo concepto de sostenibilidad, que Pilar lo ha dicho muy claramente. Yo cuando hablo de sostenibilidad no es cuidar nuestro medio ambiente, que también hay que hacerlo, nuestras playas, que la industria sea sostenible, sino ¿no? también, exactamente, que la industria sea sostenible y que el trabajador socialmente gane ese valor añadido, esas plusvalías que estás teniendo por los hoteles, la restauración y todo el sector turístico. Eso es importantísimo, ¿no? Primero, para atraer a los jóvenes a ese sector, que cada vez hay más falta de mano de obra y de profesional, y hay que repartir, hay que ser socialmente responsable, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa que le estamos exigiendo a los bancos, a todas las compañías energéticas y eso, a las grandes multinacionales, hay que hacerlo a todos los niveles, ¿no? Y el chiringuito tiene que ser también socialmente sostenible, pagarle bien y tener un buen horario a sus trabajadores. Pero ¿a usted le preocupa esta corriente turismofóbica que no hay que sobredimensionarla? Sí, pero existir existe. Hacen ruido, claro, hacen ruido. No, porque las manifestaciones que ha habido por el tema del acceso a la vivienda, que efectivamente hay un problema, pero yo desde mi punto de vista se ha centralizado, se ha focalizado mucho contra el turista, como si el turismo fuera la causa de todos los males. El hecho de que ustedes en la campaña del vídeo se hayan centrado en los trabajadores, claro, parece también que una reacción ante ese movimiento. Claro, Javier, pero es que no nos pueden ganar el relato. Por eso. El relato ahora en la política está muy de moda, ¿no? Que cuenta bien el relato parece que el que gana. Pues ellos no nos pueden ganar ese relato. Y yo siempre lo he dicho, que claro, cuando hay un éxito y todo el mundo quiere venir a un destino, como es la Costa del Sol, pues crea disfunciones y una de ellas es la vivienda, otra la movilidad, otra la falta de agua, pero sí por un tema externo, que evidentemente es la falta de precipitaciones y que no estamos preparados con la infraestructura. Y hay que trasladarle a los ciudadanos que no son el culpable de todos esos males, que son falta de estrategia, de inversiones, tanto del sector público como del sector privado, y que hay que corregirlas. Y cuando las corrijamos, pues tendremos un destino mucho mejor, más sostenible, evidentemente, y esos problemas seguirán corrigiendo. Pero son problemas que no se van a corregir a corto plazo. La falta de vivienda que hay necesita como mínimo 8 o 10 años. No habría que corregir, digo que hoy día el dato, ahondando en lo mismo de antes, es fundamental, ¿no?, para trabajar. ¿Por qué no se incluyen los datos de las viviendas turísticas, del turismo que llega en las viviendas turísticas? Porque ustedes, en los datos que dieron, parece que en los hoteles han bajado la llegada de turismos españoles. Quizás que esos turistas españoles se están yendo... Cuando más del 50% de las camas están en la vivienda turística. Eso no, esa disfunción, ¿cuándo la van a ustedes? Claro, no tenemos datos absolutos. Eso hay que crear un registro por parte de la administración competente, que en este caso pues la Junta de Andalucía, donde se obligue a los que tienen inscrito y la licencia por la Junta de Andalucía de vivienda turística, pues que tenga que tener un registro como lo tienen los hoteles, ¿no? Y al final una fiscalidad completamente distinta. Yo siempre, si veis en la hemeroteca, yo siempre he sido muy crítico con las viviendas turísticas, cuando no había legislación, cuando empezaron a... Yo creo que aquí hemos ido muy lento, no hemos reaccionado rápidamente, y sobre todo cuando empezaron con los conflictos con las comunidades de vecinos, que los vecinos se quejaban, que ellos estaban viviendo y allí iba todo el mundo a tantas horas de la noche, pegando portazos, con fiestas, etcétera, etcétera. Y yo siempre había dicho que se tenía que prohibir las viviendas de uso turístico en comunidades de vecinos donde viven los vecinos de toda la vida, prohibida. Y luego otra cosa son las viviendas de uso turístico, que se hace un bloque completamente nuevo, se le dan los servicios, que hay que servírselo con calidad, tiene que tener una fiscalidad y unas obligaciones como tienen los hoteles, ¿no? Porque yo soy más partidario de que haya un alojamiento hotelero, yo creo que da más calidad, más control, crea más empleo, más riqueza que los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos han tenido una cosa buena también, desde mi punto de vista, que ha recuperado el centro histórico de Málaga. Pero la vivienda turística también permite a muchas familias
que no podrían viajar a un hotel, sí le permite viajar. Vale. ¿No? O sea, vaya, yo he sido y lo seguiré siendo usuario de vivienda turística cuando voy con mis hijas por ahí, ¿no? Es decir, porque es mucho más asequible, mucho más... Sí, pero si yo no Desde el punto de vista de la familia es más cómodo ir con 4 o 5 personas. Diferentes. Y son formas de alojamiento que son necesarias en este momento. Sí. La Costa del Sol no avanzaría como está avanzando si no tuviera también esa oferta. Sí, pero ya no estamos quejando de masificación, ¿vale? Que ese aumento exponencial de los turistas en el centro de Málaga y en todas las zonas urbanas de las grandes ciudades ha sido por la llegada de las viviendas turísticas. Entonces, como ha habido una falta de regulación, pues tenemos que poner orden, ¿no? Para ver Pero según dónde están las zonas le acabo de saturadas. entender, usted es partidario de prohibir las viviendas... Turísticas, sí, en las comunidades de vecinos, sí, O sea, ninguna. ninguna. En Eso cualquier es... caso, bueno, Sí. Lo he dicho siempre, lo he dicho siempre. Bueno, yo no lo recordaba con tanta claridad, que usted es partidario Siempre lo he de dicho. prohibir las viviendas turísticas, que no sea un bloque entero de Pues apartamentos. Yo creo- en su Enteros son municipio hay un apartamentos montón de turísticos. viviendas turísticas en todo lo que es el... Muchísimas. no sé yo si sus vecinos La de Rincón capacidad estarán muy- alojativa del Rincón de la Victoria es mayor en las viviendas turísticas que en los hoteles. Porque ¿Pero qué tengo- sería de Rincón sin esas viviendas turísticas? Porque en Rincón hay muy pocos hoteles. Sí, es cierto, es cierto. Y además hay Pero hay municipios un en los turismo que... más residencial también, de segunda residencia en el Rincón. El Rincón siempre ha tenido un comportamiento Familiar, ¿no? muy familiar, que tampoco... pero en cualquier caso se han planteado, independientemente de que no se disponga de datos de viviendas turísticas y no sepamos dónde están esos turistas españoles que en principio, bueno, que parece que han bajado de número en la Costa del Sol, ¿se han planteado algún tipo de estrategia para recuperar esa parte del turismo? ¿Les preocupa que haya bajado el turismo nacional? Yo no estoy preocupado. Yo siempre, cuando hacemos una campaña que siempre batimos récord, miramos el punto presuntamente negativo, ¿no? Hemos crecido en el turismo internacional, que tiene una estancia mucho más larga, gasta más, es de más de calidad, el nacional ha bajado, pero los datos absolutos al Ha final... bajado en hoteles, En específicamente. hoteles, y Eso apartamentos, y casas pero los datos- rurales y camping en general. Los datos absolutos al final es que hemos crecido en número de turistas, en ingresos, generación de empleo, en la media también de pernoctaciones, en el RESPAR, es decir, el beneficio que tiene el establecimiento hotelero con respecto a los ingresos que tiene, cada vez tiene más beneficios. Es decir, que la subida de ingresos no ha sido porque ha subido el IPC y los gastos, que también, sino no, porque también... Sí, pero bueno, pero se ha visto más entiendo beneficio que en la no, que no olvidarán al turista nacional. Por Después supuesto nos que viene no. una pandemia y Tenemos se que- empiezan a cortar o una pandemia o una guerra pero o que cualquier no cosa. Ana, que no una bajada preocupante. No- que no tenemos, les preocupa que no es en una ese preocupante, tenemos un tercio prácticamente de los turistas son turistas nacionales. Estoy Pasa convencido que, de que tienes, no ha bajado. pasa que tienes que tener un Que se han ido equilibrio. hacia el otro lado. Tienes que tener un equilibrio Puede ser. porque luego hay un conflicto internacional, una Claro, crisis en eso. un país, como pasó Por con eso. el Reino Unido, con Alemania y eso, y de pronto pues te tiemblan Sí. las piernas. Sí, dice, ¿dónde están los- Entonces, hay que estar de una manera equilibrada. En el tema del turismo nacional, si miran las estadísticas, nosotros tenemos los principales clientes del sector turístico que está con estadísticas oficiales, en las que no hay estadísticas de la vivienda turística. Estamos hablando de hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y camping. En ese conjunto, el principal mercado son los propios andaluces, Exacto. pero con mucha diferencia. Esa es la teoría. Y si de- tú miras las del concepto. estadísticas del balance del año que presentó Turismo Costa del Sol en el último informe, los que más han bajado son los andaluces que han dejado de visitar, los malagueños que han dejado de visitar, los andaluces que se han movido por Andalucía. Esos son los que más han bajado. Y una de las tesis es que cuando tú piensas en ir a Cádiz, y en Cádiz el hostel está a un precio un poco caro, pues los precios de los hoteles en la Costa del Sol han subido un 10% en el último año, a lo mejor piensa, en vez de irme tan cerca, por ese precio voy a Me voy avanzar al un poco Caribe, más. me voy al Caribe. Voy a avanzar un poco No, más. y no una exageración lo que estoy diciendo. Sí, sí. Es decir, que muchas veces en agosto es más barato irse al Caribe que irse a Cádiz, por ejemplo. Así ¿no? es, así Pero se escucha muchas veces eso de que hay que buscar un turismo de calidad, que gastes más. Eso irremediablemente tiene un impacto precisamente no solo en la subida de los precios, sino de los hoteles, sino también de las cafeterías, de los restaurantes. Es decir, que eso sí impacta con la sociedad, ¿no?, autóctona, digamos, ¿no? Y de las viviendas turísticas. Por supuesto, pero al final
tienes que tener un equilibrio, no queremos masificación, ¿no? ¿Hasta dónde puede aguantar la Costa del Sol? Todo el mundo me pregunta, yo digo, yo creo que podemos subir aún mucho más, porque otro de los objetivos que hemos conseguido es romper la estacionalidad, que eso siempre habíamos estado luchando, en septiembre, octubre, no, septiembre no menos, pero octubre, noviembre y diciembre prácticamente cerraban un montón de hoteles en la Costa del Sol occidental. Y hemos conseguido que estemos todos los años abiertos. Eso da más capacidad de que lleguen más volumen de turistas a la Costa del Sol. ¿Queremos la calidad? Pues evidentemente pues, ese riesgo, el riesgo de que hay personas que no tienen el poder adquisitivo, que tienen el extranjero o una clase media alta española y se va a otro destino más barato. Pero todo el espectro no podemos cubrirlo, tenemos que fijarnos en uno, que hemos dicho, más calidad que cantidad, y puede ocurrir eso, que perdamos a algunos turistas nacionales, ¿no? Pero no puede haber un engañabobo, entre comillas, en que se cobren más por los efectos del mercado que porque se dé más calidad. Me explico, si tú vas a un chiringuito y de un año al otro te ponen exactamente lo mismo, no, hombre, sí. El sí, cliente hay y más la Manuel es el mismo este año que hace claro. 3 o 4 El mercado, si hay más demanda. Y te cobran un 20% más, se te puede quedar un poco cara de También tonto, los ¿no? costes laborales y los costes de pues todo, de la cesta de la compra, todos vamos al supermercado. Ha subido el autónomo, y ha sabemos cómo subido subido los precios Sí, pero eso es lo que dice Javier, que esa subida se entiende, pero que no se percibe, ¿no? Pero que Quiero- sea Claro, realmente yo lo que una te digo que subida muchas veces tú no apoyada en la percibes calidad, claro. una mejora de calidad para decir, joder, ¿por qué estoy pagando mucho más que antes? Bueno, yo creo que los establecimientos hoteleros cada vez dan más calidad, más Pero yo creo que servicio, eso es un el peligro, yo lo digo el como desayuno, una alerta. La habitación es mejor cuidada, o el trato, los profesionales que están ahí, que te tratan mucho mejor, son más profesionales, pues si cobran más y queremos ese impacto social también en el empleo, pues al final suben todos esos precios, ¿no? Evidentemente, los costes generalizados, no solo de... ¿Pero a usted le preocupa los precios que hay ahora en la costa? ¿Cree que están sobrevalorados o cree que se deberían de ajustar? Mientras haya lleno, no te tiene que preocupar. El mercado al final se autorregula, si cuando al final tienes unos precios demasiado altos que empiezas a ver de cliente, pues eso se autorregula y empiezas a bajar, evidentemente. Y el precio del hotel no es el mismo en temporada alta que si lo contratas en noviembre o octubre. Por eso esa ruptura de la estacionalidad, las buenas temperaturas que tenemos aquí, hace también que el turista nacional, incluso los turistas extranjeros, pues decidan, en vez de venir en un momento que está todo saturado, no solo la Costa del Sol, sino yo creo que toda España, pues que venga esos meses, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, que nuestra economía y el empleo, pues ya no sea un empleo temporal, sino prácticamente sea un empleo de larga duración. Creo que estamos haciendo las cosas bien y los desajustes que haya, pues se corregirán. ¿Y qué debe de mejorar la Costa del Sol para conseguir esa excelencia? No, son servicios públicos que tenemos que mejorar, evidentemente, la movilidad, que siempre hablamos de ello, la movilidad y sobre todo nuestras playas. Nuestras playas, lo que es la estabilización de las playas, tenemos que abordarla ya de una vez, que se le van dando patadas para adelante, se presentó ese plan de estabilización de playas por el Ministerio y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y esa calidad de las playas se nota, que estamos, los recursos que gastamos en una y otra vez reponer arena, que al final es de peor calidad que la arena natural que había en ese momento, pues esos recursos se podría estar destinando a mejorar todo el equipamiento de las playas, los paseos marítimos, una oferta mucho más de calidad también en nuestras playas, porque la arena es la que hay, ¿no? Y si tuviera que establecer una prioridad en esos retos para este 2025, ¿cuál sería esa? La movilidad. La movilidad, pero pasa que La la movilidad a Pero todos eso los se niveles. fía a largo plazo, ¿no? es a largo Por ejemplo, plazo, el agua. evidentemente. Las infraestructuras hidráulicas que solucionen y que garanticen, porque es que yo recuerdo, afortunadamente estamos teniendo, bueno, pues hemos tenido un otoño y un invierno bastante generoso en lluvia, pero es que yo recuerdo programas de abril o mayo donde estábamos hablando del turismo y estábamos con el agua al cuello en otro sentido, Pero ¿no? el agua es para todos los sectores, no Sí, solo sí, para sí, el pero que me turismo. Es decir, refiero, el agua pero es un problema- que, por ejemplo, cuando hablábamos de la sequía, se decía, pues que no se llenen las piscinas de los hoteles, que no haya... Bueno, entonces eso afectaría también, como que evidentemente, también... mucho. No, que y también sobre llama todo un poco la a- calidad del servicio en las playas. Hemos tenido las duchas en algunos Claro. municipios pues con los lavapiés o incluso con todo pues cerrado, y eso crea molestia al turista que venga y no se pueda quitar la arena. Sí. Pues al final al turista y a todo el mundo, A todo al el mundo. usuario yo en el rincón Y al cuando que no me tiene la podía casa quitar- enfrente del rincón no puede quitarle la arena a los pies al exactamente. niño. Pues todo eso son problemas importantes. Hombre, si tú lo pones en un nivel, es verdad que el agua es el primero, porque si no hay agua es que no hay nada, ninguna industria. Pero el agua se están haciendo cosas, ¿no? Tanto los ayuntamientos como la Junta
a ver si ya el Gobierno de España se toma en serio la desaladora de la Sarquía, se está haciendo la ampliación de la desaladora de Marbella y vamos corrigiendo esos déficits. Yo creo que a medio plazo estaremos mejor preparados si viene una sequía, pero la movilidad, ¿no? La movilidad necesita mucho tiempo y por eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y luego la estabilización de playa. Bueno, pues es un tema que tenemos que corregir, pero no es tan prioritario como estos dos. Parecía difícil, pero ya el aeropuerto se está quedando pequeño y parecía, ¿no? Decimos, ¿para qué quiere Málaga un aeropuerto con tanta capacidad? Decían hace unos años, bueno, pues ya con el récord de este año, 25, ¿no? Casi 25 millones. Casi 25 millones de pasajeros, se ha quedado pequeño. Pero y hay... lo que son las terminales, las pistas todavía tienen más capacidad, pero la terminal es verdad que hay un agobio a la hora de hacer el control, a la hora incluso de estar esperando tu avión. Los pasillos son muy estrechos, llenos de sillones, de puestecitos que lo venden todo, quieren ocupar la máxima, y ya un aeropuerto incómodo. ¿Qué se está haciendo desde las instituciones? Porque eso corresponde a AENA, ¿no? Y al Estado. Yo se lo he trasladado al presidente del aeropuerto de Málaga, que es un fantástico director de Pedro, espectacular, en colaboración, en conocimiento del sector y en reivindicación, ¿no? Y le hemos trasladado esta reivindicación al Ministerio, tanto el alcalde como yo estamos exigiendo al ministro que empiece a planificar ya esa ampliación, porque las planificaciones, tú sabes cómo van. Sí, porque de hecho, ¿no, Javier? Para que eso ocurra tiene que estar dentro de un plan, ¿no? De un plan director. Un documento de ordenación que regula todas las inversiones en los hasta aeropuertos. el momento no está esa ampliación. Ese documento tiene una vigencia de hasta el 2026 y en ese documento hasta el 2026 no se contempla ningún tipo de inversiones en la ampliación del aeropuerto. Es verdad que ha habido una actualización de un plan estratégico de AENA, pero en esa actualización del plan estratégico lo único que se habla es de que habrá importantes inversiones a partir del 27. Pero se puede llegar tarde. Se puede llegar tarde, pero lo mismo que ese documento ha tenido una actualización, si hay voluntad política de hacer nuevas actualizaciones. De hecho, en Alicante ya ha ocurrido. Aeropuerto que no estaba contemplado se está haciendo. Que todo vamos a entrar en una recta final de este bloque, que digo porque si tú, Javier, seguro que tendrás alguna pregunta, pero antes de que empiece Javier con la suya, yo tengo una. Ayer Alberto Gómez publicó en exclusiva en Sur, ¿no?, la intención de que Málaga sea sede de la gala de las estrellas Michelin. Y bueno, que están las administraciones públicas están ya trabajando en ello, que no, la posición de la Diputación es favorable, pero sí. ¿Cómo se está trabajando o cuál es la situación actual en ese sentido? Bueno, se está negociando con la empresa que organiza esta entrega de galardones, que yo creo que posiciona gastronómicamente al turismo de calidad, desde el punto de vista gastronómico, a la Costa del Sol, y estamos trabajando entre la Junta, Ayuntamiento y Diputación para ver requisitos, cuánto cuesta, cómo aporta cada uno. ¿No? Vale dinero, mucho dinero. Estas cosas valen mucho dinero y si no apuestas, pues se lo lleva a otro destino. Eso es así, todo vale ahora mucho dinero. Y sobre todo, no solo en esto, en el deportivo, ha visto que el mundo árabe ha entrado y se lo está llevando. Entonces, nosotros no podemos competir con dinero, y eso se lo decimos cada vez que viene una competición deportiva, como en la Copa Davis y eso. Eso que queda en Málaga es porque el aficionado de Málaga y de toda España pues se merece esta competición deportiva, por seguridad, por conectividad, etcétera, etcétera. Si queréis dinero, pues no podemos competir, son recursos públicos y los árabes vienen y ponen muchísimo. ¿Qué valor aportaría, ¿no?, porque todavía no está cerrada esa decisión? ¿Qué valor aportaría celebrar aquí esa gala? Una identificación de la gastronomía de calidad en todo el mundo, evidente, a Málaga con ello, ¿no? Cuando Pilar lo sabe, que una de las decisiones clave a la hora de tú elegir un destino es el sector gastronómico. Si tú tienes una duda entre un destino y otro, al final decides dónde se come mejor. Y aquí pues tenemos... Javier, 3 minutos tenemos. No, yo, hablando un poco ya de política general, ya parece que le han dejado tranquilo, ¿no?, de que ya no se tenga que decidir. Yo nunca estoy tranquilo. Que no se tenga que ir entre ser alcalde de Rincón o presidente de la Diputación, eso parece que se ha aparcado. Pero claro, en cara al futuro, ¿cómo ve su situación? ¿Se sigue viendo en las próximas elecciones como candidato a la alcaldía de Rincón
para ser presidente de la Diputación o ahí ya tendrás ya que decidir? Hombre, yo me veo candidato a la alcaldía del Rincón en el 2027 porque es una decisión personal y que el partido, estoy convencido que me apoya, no solo en el Rincón, sino a nivel provincial y que me tendrá que apoyar lo que si soy alcalde son los vecinos del Rincón, entonces sigue habiendo un proyecto y me veo ahí. Luego, como presidente de la Diputación, es una decisión del partido. Javier, tú lo sabes, y en función de, bueno, pues de muchos factores, pues puede decidirse que yo continúe o que no, que ya se ponga una norma cuando esté el Congreso y los estatutos, la reforma del estatuto del partido, de que una persona un cargo. Habrá muchos factores que decidirá si puedo repetir, no puedo repetir, o que tiene que ir otra persona porque sea 8 años lo suficiente ya en ese puesto, como muchas veces Elías manifestó. Hay muchos factores que determinará si voy a seguir siendo o no, pero lo que tengo claro es candidato a la alcaldía del Rincón. ¿Usted se ve siempre en el Rincón? Yo sí, yo no me quiero No, mover. a nivel de concejal. Yo no me quiero mover Concretamente de la en provincia. Benagalbón, ¿no? Concretamente en Benagalbón. Que ¿no? os invito a que vengáis a la feria de Benagalbón, una feria muy importante que es este fin de semana, la Virgen de la Candelaria. Pues nada, pues allí Se estaremos. se pasa muy bien, una fiesta muy familiar, muy divertida. Allí estaremos. Antes que el tiempo se nos agote definitivamente. Va tanto el cántaro a la fuente que la Rosaleda puede tener algún problema cara al Mundial. ¿Cree que se está haciendo bien todo y que está asegurada la presencia de Málaga? Estoy convencido. Si hay algo que quite pues, nuestra candidatura es porque hay un agente externo, ¿no?, que pueda influir, pero los plazos los tenemos muy clarificados, los recursos económicos están ahí y la obra, esperemos, si no hay nada, que vaya... La obra será la más rápida en la historia de esta Hombre, ya ves, provincia, si ¿no? eso se Bueno, lleva a cabo, totalmente. sería Ya se vamos, acabó. inaudito. Se tiene que hacer y yo creo que Málaga está muy bien posicionado, todo por comunicación, por la afición, por la historia del Málaga, etcétera, etcétera. Bueno, pues cerramos ya este repaso que hemos hecho a Fitur, en el que tanto esta casa 101 Televisión como el propio periódico Sur hemos estado allí en Madrid y bueno, felicitándonos, ¿no, Pilar?, de que ha sido todo un éxito. Gracias, Pilar, Javier y Ana por acompañarnos esta noche y gracias al presidente. Y como siempre, pues gracias a ustedes por seguirnos en este paseo por la Alameda, al que le invitamos ya también la próxima semana, que volveremos a estar con todos ustedes. Hasta entonces.